piensa que ya estoy muy viejo. Y sí estoy viejo, pero no tanto. Que no se enteren. Bueno, vamos a ver. Listo, Doc, bienvenido. Un gusto Listo, Gracias, tenerlo Doc. de nuevo. vale, Gracias. gracias, Gracias gracias. por participar nuevamente. Gracias. Gracias, Macarena. Bueno, mira, yo creo que ahora la plática realmente se va a circunscribir a algunos aspectos que para mí son importantes en la evaluación del paciente que tiene una papila sospechosa de glaucoma. Evidentemente, voy a hablar solamente de los puntos de vista oftalmoscópicos. No voy a hablar de ningún estudio especial, porque habitualmente lo que tenemos que hacer es valorar la papila en el consultorio y de ahí, de acuerdo a las dudas o a las situaciones que se vayan presentando, hacer algún otro tipo de estudios. Hay que pensar que evidentemente el glaucoma en lo que se va a traducir es en una neuropatía óptica, evidentemente siempre progresiva. Nosotros en el mejor de los casos y con el mejor de los tratamientos, lo único que hacemos es detener la evolución de esta degeneración. Pero este tipo de degeneración cavernosa de tipo neurológico siempre es progresiva. Yo pienso que si el paciente viviera lo suficiente, se quedaría siempre ciego una vez que el proceso glaucomatoso se ha desencadenado. Nuestra misión como terapeutas entonces es que el paciente pueda vivir 250 años con visión. Entonces, esto es realmente nuestra labor, pero debemos de pensar que siempre es una neuropatía progresiva. Una de las posibilidades reales para hacer el diagnóstico temprano es la valoración de la papila desde el punto de vista oftalmoscópico, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Se ha hablado de que cuando nosotros vamos a valorar una papila, tenemos que asimilar todo esto que estamos viendo aquí en esta diapositiva: la asimetría, el tamaño, la forma de la excavación, la emergencia de los vasos, la ceja neuroretiniana, la trayectoria vascular, el piso de la excavación, los trayectos de las fibras y los fenómenos agregados que pudieran estar presentes en una papila sospechosa de glaucoma. Todo esto yo creo que se tiene que hacer en forma automática. Nosotros tenemos que ver una papila y decir, caray, esta papila me parece sospechosa, ¿por qué? Pues porque aquí tiene el borde cortado muy a pico y aquí veo un vasito que hace como una especie de doble deflexión. Aquí veo que la excavación no es hasta aquí, sino hasta acá, etc. Eso lo hacemos de la impronta de la primera revisión. Y eso implicará que después tengamos que hacer una valoración más sostenida. Si nosotros hacemos una evaluación y la papila nos resulta completa y absolutamente normal, yo creo que no es necesario hacer una segunda acometida en la evolución de las revisiones. Hay que pensar que todo esto que les estoy mostrando generalmente no viene solo. Generalmente se asocian algunas características de sospecha. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos que valorar al mismo tiempo un montón de cosas. Tenemos que valorar, por ejemplo, si la ceja neuroretiniana tiene un adelgazamiento difuso. Ahí dice loca, pero es local, ¿eh? La papila puede ser loca, evidentemente, pero en este caso hablábamos de local. Si el adelgazamiento es difuso o local de la ceja, si tiene muescas en los polos, si tiene adelgazamiento difuso de la ceja, si tiene anormalidades de la capa de fibras nerviosas y si tiene algunas hemorragias o no tiene hemorragias en flama, y por supuesto si existe o no existe una asimetría, que no solamente la asimetría es con respecto al otro ojo, sino que vamos a ver más adelante que puede haber una asimetría dentro de la misma papila. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una asimetría. Aquí tenemos un ojo y otro ojo de ese paciente. Vemos que tienen un eje vertical, digamos, de la papila completa, que es más o menos parecido. Pero la excavación de este paciente, fíjense ustedes cómo es diferente en este ojito que en este. Aquí la flecha señala, digamos, la deflexión de la salida de esta vena, y aquí habla de la otra salida. Fíjense ustedes cómo esta ceja inferior está
paulatinamente disminuyendo hasta llegar a la excavación, mientras que aquí se corta bruscamente. Esta excavación realmente es diferente a esta otra, en la cual, aparte de existir una asimetría de las excavaciones, tiene la ceja neuroretiniana bastante más normal en este ojo que en este. Pero no solamente es esa la asimetría, también tenemos que buscar la asimetría entre la mitad superior y la mitad inferior. Fíjense ustedes aquí en este, que la mitad superior de esta excavación tiene esta dimensión, mientras que la excavación inferior llega prácticamente hasta el borde inferior de la papila. ¿Por qué? Porque aquí la excavación, ya les vuelvo a decir, es una excavación que no es brusca, sino que va haciéndose en forma consecutiva más aparente. En el otro ojo, evidentemente, que tenemos una excavación mucho más simétrica, y si comparamos la porción superior con la inferior, son bastante más parecidas. Entonces, cuando hablamos de asimetría, tenemos que fijarnos en la asimetría de un ojo con el otro, y al mismo tiempo de lo que está sucediendo con el polo superior, el polo inferior, quizá las laterales, en los bordes, tanto nasales como temporales, y evidentemente dentro de la excavación, qué tipo de ceja tiene en la zona que está más excavada y qué tipo de ceja tiene en la zona que no está tan excavada. Estos tips que aparentemente pudieran ser complicados, en realidad, en cuanto ustedes empiecen a fijarse en eso, no va a ser tan difícil. El tamaño. El tamaño aquí se los tengo bastante claro. Si nosotros calculamos el diámetro de la papila y en una fotografía o en una valoración calculamos que cabe unas 2 veces antes de llegar a la mácula, probablemente esa papila sea de tamaño normal. Si la papila no alcanza a tener 2 veces más hasta llegar a la mácula, es una papila seguramente grande, aunque no tengamos la medición, digamos, milimétrica. Y si caben más de 3 papilas, de la papila a la mácula, esa papila seguramente es chica. El famoso ISNT, muy práctico, muy útil en papilas que tienen una emergencia perpendicular al plano retiniano. No muy útil, no muy práctico si las emergencias son oblicuas o en su defecto son papilas que aparecen en pacientes con miopía, con unos forámenes esclerales posteriores grandes, en donde es muy difícil que un ISNT se conserve. De todas maneras hay que valorarlo, pero no quiere decir que sea utilizable en todos los pacientes. Hay que ver algunas veces que tenemos papilas que por el tamaño de la excavación decimos, chin, a mí me dijeron, perdón, que si la papila medía más de 4 o 5 décimos, ya era sospechosa de que fuera glaucomatosa. Pero ¿qué pasa? Si esa papila es grande, si el borde neuroretiniano es homogéneo y es parejo, y fíjense ustedes que de aquí, de esta papila a la mácula, aquí no caben 2. Aquí la segunda ya está encima de la mácula. Factiblemente esto sea una papila grande, una macropapila. Entonces, cuando son macropapilas, podemos caer en el engaño de que sean grandes por tamaño. Siguen siendo sospechosas, pero no quiere decir que tengamos la sospecha que tenga que concluir que es un paciente con glaucoma. Y aquí podemos ver otra cosa que es interesante. Estas son excavaciones muy grandes, pero fíjense ustedes cómo la distribución de las fibras nerviosas y la cantidad de las fibras nerviosas es una cantidad normal. Entonces son papilas sospechosas por tamaño, pero no son glaucomatosas. Aquí tenemos otras. Fíjense ustedes qué diferencia hay entre esta ceja, que es la nasal, y esta ceja, que es la temporal. Fíjense ustedes cómo hay aquí unas dobles deflexiones, cómo aquí el polo superior está cortado y está metido hacia adentro, y cómo el polo inferior tiene deflexiones
porque aquí está desvanecida la ceja neuroretiniana. Esta sí es una papila sospechosa, aunque no sea tan grande como estas. ¿De acuerdo, verdad? Aquí tenemos otras que tienen situaciones muy anormales. Por ejemplo, aquí vemos cómo están cortadas a pico estas cejas y cómo hay realmente hay una ausencia de la ceja, está totalmente aplanada aquí, y aquí hay una deflexión, otra deflexión y otra deflexión. Y aquí hay otra deflexión también. Estas papilas son siempre sospechosas. ¿Y de qué vamos a hablar de esta? Bueno, esta papila, fíjense ustedes cómo los vasos se emergen justamente más o menos en una forma pareja. Bueno, señores, esta papila, aunque sea más grandota que esta, me parece menos sospechosa que esta. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que el tamaño de la excavación es importante en la sospecha, pero tiene que ser el tamaño más algo más. Si no es algo más, a lo mejor ya no es tan sospechosa. Ahora hay que pensar en dos cosas, que cuando las papilas son chicas, las excavaciones normalmente deben de ser pequeñas. Cuando las papilas son grandes, las excavaciones deben de ser grandes. Ya les voy a presentar un casito. Este caso me llega hace unos años. Es un muchacho de 14 años de edad y me dicen que tiene un glaucoma del desarrollo. Miren ustedes la distancia que hay entre la papila y la mácula, ¿verdad? De los dos ojos. Observo las papilas y me la mandan porque ya hay que ponerle un implante valvular. Y hay que poner un implante valvular porque tiene un glaucoma del desarrollo. Las presiones, cuando yo lo veo, tiene presiones de 15. Me gustaría que en esta diapositiva trataran de hacer el visco para juntar en una sola imagen las dos fotografías y hagan una estereoscopía para que vean la profundidad. No se alcanza a ver la lámina cribosa, lo cual quiere decir que la lámina cribosa está muy, muy atrás, o está cubierta por algo adelante que a veces puede suceder, o hay ausencia de la lámina cribosa. En este caso clínico en el ojo derecho, ven ustedes cómo las características de este estudio corresponden, digamos, con la imagen. Este es el otro ojo. Hagan también el visco, por favor, y van a ver cómo pasa lo mismo. No alcanzamos a ver la lámina cribosa al fondo. Vemos unos vasos aquí difusos al principio o al nacimiento, y vemos cómo sí tiene una excavación importante. Sin embargo, hay unos datos importantes. Tiene algunos vasos que son perforantes. Cuando los vasos son perforantes, no son vasos que hablen de un desplazamiento, sino hablan de que son vasos que ahí están. Y esto generalmente va asociado a alguna alteración congénita en el desarrollo de la papila. Otra vez lo mismo, salen con este estudio, pero cuando pasamos a hacer los campos visuales, los dos campos visuales se encuentran dentro de la normalidad. ¿Qué quiere decir esto, señores? Pues que sí, es una macropapila, es un paciente que tiene seguramente alguna malformación congénita, que puede ser desde una agenesia parcial de la lámina cribosa hasta un cambio importante, digamos, en la distribución de las fibras, pero que de ninguna manera es una papila glaucomatosa. Las papilas oblicuas ya no conservan el ISNT. Esta que está aquí, sí lo conserva. Pero fíjense, esta es una emergencia oblicua, donde hay zonas alfa y beta, y aquí ya se está formando, o se formó, una muesca polar. Esto no es por la emergencia, o puede ser que sí. Y otra vez a lo que les decía, si viene un solo defecto solo, no debo de hacerle mucho caso. Pero fíjense ustedes en esta muesca de este ojo, como si yo le quito los rojos y tengo esta neritra, vean cómo aquí está la muesca polar inferior, aquí están las zonas alfa y beta, y aquí hay una ausencia de fibras nerviosas. O sea, esta sí es una muesca polar inferior patológica.
Pero fíjense en el resto. Aquí también está deprimida la ceja. Todo eso está deprimido. O sea, esta no es solamente una muesca polar. Esta es una papila con defectos importantes y son papilas que tienen un deterioro campimétrico más rápido. Fíjense ustedes también cómo salen múltiples vasos, no salen de un tronco común, y miren cómo está mucho más engrosadas las venas que las arteriolas. Aquí tenemos otro tipo de papila. Una papila grande, donde yo la veo de entrada, y pues sí, a lo mejor es glaucomatosa, a lo mejor no es glaucomatosa, y hago una anelitra y veo que el problema está en que aquí arriba sí tengo fibras nerviosas y aquí abajo no las tengo. Pero si no hago la anelitra, de todas maneras yo puedo ver este rasgadito que está aquí arriba, que corresponde a las fibras nerviosas. Quiere decir que este polo es más sano que este polo. Aquí no veo esas estrías que se ven acá arriba, que corresponden a la capa de fibras nerviosas. Eso no existe. Eso quiere decir que aquí abajo hay una mayor lesión que aquí arriba. Las dobles deflexiones. Los vasos, uno me acuerdo que me decían, es que se desplazan. Pues sí, se desplazan, pero hay veces que no son tan claros. Hay veces que tengo que valorar las deflexiones. Aquí tenemos una deflexión muy clara, aquí tenemos una doble deflexión muy cara, lo cual quiere decir que esta es parte de la ceja, está deteriorada en una forma más apausada o apaisada que de la ceja del lado temporal. Sin embargo, la ceja del lado temporal nasal, que podría estar mucho más sana en apariencia, fíjense ustedes que no. Aquí tenemos una doble deflexión de este vaso. Este sale por aquí. Este sale por aquí y aquí se deflexiona. Este sale por aquí y aquí se deflexiona una vez y aquí otra vez. O sea, esta es una papila bastante sospechosa de tener defectos campimétricos. Si vamos bien, me gustaría que siguiéramos viendo algunas. Si vamos no muy claros, me gustaría que me lo dijeran para ver en qué nos paramos o en qué hacemos la redundancia. ¿Cómo la ven? La audiencia dice gracias. ¿Seguimos? Sí, Doc, seguimos. Sí, está muy bien. Está muy Perfecto. bien, sí. Ok. Sí, dicen No, que sí. pero una preguntita. Sí. Más o menos tenemos una idea de cómo pedir, por ejemplo, un campo visual por paciente al año o tomografía al año. ¿Cuántas fotos de papila usted le hace a sus pacientes con glaucoma Yo, por si año? tengo la sospecha, de entrada le hago fotografía de papila. La papila tiene cambios que son mucho menos notorios, porque son cambios orgánicos gruesos, que son mucho menos notorios que los cambios de tipo campimétrico. Sin embargo, yo de entrada les hago una fotografía a los que me parecen sospechosos o francamente sospechosos o con características interesantes. Y después, a lo mejor al año, sobre todo si el paciente campimétricamente tiene deterioro, conviene sacar fotografías al año. Claro. Mire, esta Perfecto. fotografía, Gracias, doctor. sí, bueno, esta fotografía a mí me encanta porque aquí nos vamos todos con la finta que ya vimos, que es este vasito, aquí tenemos una zona alfa y beta, o sea que aquí está medio deteriorado el asunto, aquí a lo mejor hasta como una hemorragita tuvo, quién sabe qué, ¿no? Y si vemos una ausencia de la capa de fibras nerviosas. Pero ahora fíjense en esto, aquí hay una doble deflexión, una y dos, otra deflexión. Y aquí, ¿qué está pasando? Aquí se está adelgazando el polo superior. Si se fijan, en comparación del polo superior con el resto de la ceja, tanto del lado nasal como del lado temporal, que está muy apaisada, muy apausada, aquí se está formando otra muesca. Y claro, es un fondo coroideo, seguramente es un paciente miope,
Pero otra vez lo mismo, se puede ser cojo e hijo de viuda. Aquí tenemos pérdida de la ceja inferior y se está formando una muesca superior y tiene, aparte de la pérdida de las fibras nerviosas, tiene dobles deflexiones prácticamente en toda la papila. Las muescas polares pueden ser tan aparentes como esto, como esta, pero fíjense ustedes que aquí no hay zonas alfa y beta. Entonces, factiblemente esta sea menos sospechosa de glaucoma, a pesar de que esto pudiera ser una emergencia oblicua, que esta. Esta otra tiene aquí esto, si nos ponemos así un poco filosóficos, este vaso se mete por detrás de la excavación. O sea que atrás de esta excavación, de este borde de la ceja neuroretiniana, no hay nada atrás. Estos son los famosísimos vasos que se pierden, los famosos vasos en puente que llaman o que llamaban antes vasos perdidos. Y es que no vemos dónde se reflejan ya dentro del ojo. Vemos este otro, quién sabe de dónde venga, probablemente. Pero aquí nos falta uno. ¿Sí? Y aquí nos falta otro. ¿Quién sabe por dónde están? Estas son verdaderas pérdidas de la función, verdaderas pérdidas, perdón, de la estructura, que van a corresponder evidentemente a pérdidas de la función muy severas. Aquí tenemos el ejemplo de dos, miren. Lo que les decía son vasos que están perforando la ceja. Y se fijan, esto es mucho más congénito. Pero miren aquí hay una sombrita debajo de este vaso, aquí como que se mete y luego vuelve a salir, pero aquí como que quién sabe dónde quedó. Esto sobre todo a mí me llama mucho la atención y este es un famosísimo vaso en puente. Fíjense ustedes que esto es el reflejo de la luz que queda encima de este vaso. O sea, aquí abajo no hay nada, hay una sombra y es un vaso en puente. La simetría de la visualización de la lámina cribosa, un poquito más que lo que decíamos al principio. Aquí es muy evidente. Aquí estamos viendo unos agujeros de la lámina cribosa en esta mitad superior, mucho mayores que en esta mitad inferior. Y aquí estamos viendo lo mismo, unos agujeros acompañándose de una muesca en formación, la muesca polar, que son mucho más notorios que en la porción inferior. Estas asimetrías también son muy características de las papilas que pueden ser glaucomatosas. La fotografía no nos permite muy bien ver alrededor, pero no veo zonas de atrofia, entonces probablemente esto no sea una papila muy miópica. Las hemorragias en astilla, estas son muy interesantes porque se les ha relacionado con los glaucomas de tensión normal. Yo más bien diría que habría que mencionarlas relacionándolas con la sensibilidad vascular de cada una de las papilas, que es diferente. Miren ustedes por ejemplo, en esta papila, hay una hemorragia en astilla bastante aparente. Aquí en esta otra papila hay otra hemorragia en astilla bastante aparente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que estas son transitorias, ¿verdad? Y tienden a desaparecer. Vamos a analizar esta. Aquí estamos viendo cómo la hemorragia en astilla más notoria está aquí. ¿Qué pasa si le quitamos los rojos? ¿Qué pasa si le quitamos los rojos? Pues nos damos cuenta de que aquí está evidentemente la hemorragia en astilla, que ya habíamos marcado aquí. Pero fíjense ustedes que hay una pérdida de las fibras nerviosas acá arriba, que no son tan claras como las que había. Pero aparte hay una gran pérdida en la inferior. Fíjense ustedes, no hay ni una fibra nerviosa aquí. Pero aparte de eso, fíjense que ya tuvo otra hemorragia en astilla que aquí está y que no estaba siendo tan aparente. Esto quiere decir que este es un paciente que tiene un fondo vascular como fisiopatología de la excavación mucho más notorio que en otros pacientes. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que este puede ser un paciente que con cifras tensionales no muy altas pudiera tener los fenómenos isquémicos que van a inducir la neurodegeneración.
No quiere decir glaucoma de tensión normal, simplemente quiere decir que este es un paciente que tiene una sensibilidad vascular mayor. Hay veces que nos asustamos porque vemos papilas como estas que les voy a mostrar y a veces piensa que uno está en situaciones un poco mal. O sea, estoy borracho cuando vi esta papila o qué pasó con esta persona. Bueno, si nos fijamos, este es un situs inversus papilar. El situs inversus puede simular una papila excavada sin que sea una papila excavada. Y el situs inversus es afortunadamente muy raro, pero de cualquier manera, campimétricamente se acompañan de escotomas en el área de hierro, que pueden ser arciformes, etcétera, etcétera, que no son evolutivos y que no se relacionan con glaucoma. El maestro don Roberto Sampaolesi tenía un situs inversus papilar. Y la verdad es que estos pacientes son complicados porque generalmente vienen con el diagnóstico, digo, afortunadamente son raros, pero vienen ya hasta con tratamientos casi quirúrgicos sin que sean glaucomas. Los fenómenos agregados. Los fenómenos agregados hay que tomarlos en cuenta. Aquí estamos viendo una papila que tiene un pit. Pero es una papila grande, ¿verdad? Es una papila que está bastante excavada. Es lo mismo que les decía. Se puede tener un defecto congénito como esta foseta pequeñita y se pueden tener dobles deflexiones, se pueden tener alteraciones importantes a nivel de la ceja neuroretiniana y esto ser una papila con defecto congénito y defecto adquirido de tipo glaucomatoso. Puede ser. Les recomiendo que cuando vayan a hacer la descripción de una papila de estas, a esto no le llamen pit, sino le llamen foseta. Porque si no, díganme, ¿cómo van a describir? ¿Es un pit pequeñito? ¿Es un pit grande? ¿Cómo le van a decir? ¿Es un pit o es un pit grandote? Tengan cuidado porque la gente a veces puede ofenderse por esto. Aquí tenemos algunas papilas con defectos de tipo congénito. Aquí estos pacientes con tipo, con acúmulos de tipo lipoídico y con una emergencia central de un solo vaso que habla de unas alteraciones congénitas importantes en la formación de esta papila. Probablemente en la lámina cribosa o probablemente en todo el complejo del foramen escleral posterior. Esto puede tener manifestaciones oculares o no desde el punto de vista campimétrico, pero no es glaucoma. Aquí quiero que me digan si la papila es hasta aquí o la papila era hasta aquí. Evidentemente que es una papila que está truncada aquí, pero fíjense ustedes cómo tiene algunas manifestaciones aquí, como si la papila original hubiera sido así y luego se hubiera recorrido hacia esta zona. Porque si se fijan en este vaso, aquí está el plano retiniano y el plano coroideo, y fíjense cómo se desplaza hacia atrás, hacia el plano escleral, para esto ya perderse en el agujero de la lámina cribosa. Estas papilas a veces cursan con alteraciones campimétricas sin que sean glaucomatosas. Aquí tenemos un pit grandote. Este pit es lo mismo. Se puede ser cojo o hijo de viuda. Puede ser que tenga esta gran manifestación donde no alcanzamos a ver ni siquiera el fondo de la lámina cribosa, a lo mejor porque no existe, y estamos viendo que hay algunas zonas donde existen deflexiones que nos habla de que puede existir un deterioro mayor. Esta es una papila sospechosa de glaucoma, aunque tengamos ya evidente una alteración de tipo congénito como de un pit grande. Ya casi para concluir, yo les diría que tenemos que tener algunos principios básicos y algunas conclusiones en esta charla de los pits. Perdón, de los tips. Lo primero es que la papila realmente nunca nos esconde nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar y sospechar
para que busquemos el defecto. Piensen ustedes que es importante el aparato, sí, evidentemente, pero el único aparato que existe para diagnosticar glaucoma está en el señor que maneja el aparato y se llama el cerebro del operador. Entonces, no busquemos tanto el aparato, sino hagamos una buena oftalmoscopía y podamos de alguna manera sospechar para buscar el defecto. Yo quisiera decirles que las conclusiones importantes es que la exploración de la cabeza en nervio óptico es esencial en la evaluación del paciente con glaucoma. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los pacientes ya pasan directamente, hazle un OCT y ya no ni se fijaron si existía o no existía nervio óptico. A lo mejor no tiene ni papila el paciente y ya le mandaron a hacer un OCT. Eso con frecuencia lo alcanzamos a ver en la consulta. En los casos en los que se pueda o existe alguna cosa interesante, hay que dilatar la pupila para poder valorar la papila en forma tridimensional, que es fabuloso para que podamos tener realmente una idea más clara de lo que está pasando. Y evidentemente que tenemos que tratar de correlacionar siempre los hallazgos clínicos con los estudios, fundamentalmente con el estudio de campo de visión, y ahí sí, a lo mejor con un OCT, para poder tener una comparación o una correlación entre la imagen de la papila, las cifras de presión, el campo visual y el OCT. Hasta aquí llego y pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna dudilla, pues de una vez. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su presentación. Estuvo muy, muy didáctica y sobre todo muy interesante para todos, ¿no? Porque es lo que vemos en el consultorio, pues, todos los días. Sí, señor. Doctor, no, yo le quería preguntar acerca de esas fotitos que mostró de las hemorragias en astilla. ¿Usted Sí. cuando ve eso, ya está pensando en que hay progresión en el paciente con glaucoma? ¿Cambia su tratamiento desde ese inicio o observa? ¿Qué es lo que hace en ese momento? Mira, yo pienso, cuando yo veo una hemorragia en astilla, a mí me enseñaron que hay que pensar que ese paciente va a tener una progresión. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes sí tienen progresión campimétrica. Pero no pienso tanto en eso, fíjate. Ya sé que el pobre ya la tuvo y va a tener progresión y un mayor deterioro campimétrico. Pero pienso más bien por qué ese paciente tuvo la hemorragia en astilla o por qué ese paciente, como la de las fotografías, tuvo 2 hemorragias en astilla. Yo no dudo que la inmensa mayoría de los pacientes en algún momento en su vida, los pacientes con glaucoma, puedan desarrollar una hemorragia en astilla. Pero cuando ya son frecuentes, hay que pensar en algún otro tipo de cosas. Hay por ahí algunos síndromes que acompañan, que eso no quiere decir que se excluya el glaucoma, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que se acompañan de este tipo de hemorragias en astilla. Pero sobre todo hay que valorar a ver cómo está la función vascular, cómo está la función de esos capilares. Realmente el paciente no tiene una gran esclerosis, sí tiene una gran esclerosis, es hipotenso, es hipertenso, tiene problemas de angiotonía ya desde antes, en fin, valorar qué está pasando. Una vez que apareció la hemorragia en astilla, ahí hay un infarto, seguramente local de esas fibras nerviosas que están entrando a la papila y seguramente va a haber un deterioro mayor. Ese es mi punto de vista, Juan Carlos. Y a su experiencia, ¿cuánto tiempo se queda esa hemorragia en astilla? ¿O es muy impredecible entre paciente y paciente? No, yo te podría decir que en general yo creo que dura, sí es un poco variable, pues, pero dura alrededor de entre 1 y 3 meses en desaparecer totalmente. ¿Por qué es esta variación? Bueno, pues porque el tiempo de absorción y la degeneración de los eritrocitos y todo este rollo, pues lleva a veces ese tiempo, ¿no? Dependiendo la profundidad de la hemorragia y dependiendo de la cantidad que haya tenido en la hemorragia, ¿no? Pero yo creo que el seguimiento debe ser al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Para mí a los 3 meses tiene ya que haberse absorbido. Excelente. Mirel, me parece que el doctor Felipe Mata quiere participar.
Doctor Felipe puede hacer su pregunta. Felipito. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan claro? Sí, se Sí, escucha claro. perfecto, doctor. Bueno, pues primero que nada quiero felicitar al profesor y maestro don Félix Gil Carrasco. Y lo quiero No te felicitar. burles, Felipe, no te burles, ¿eh? No, mi hermano, no. Es una plática de lo más claro que he escuchado en lo que se refiere a la papila. Pero la primera felicitación es por el hecho de que dices que debemos de usar el oftalmoscopio, cosa que parece en este momento que estar vedada para los jóvenes residentes, jóvenes oftalmólogos, porque todo lo quieren resolver con su lupa de 90, 40, 70, 400 y demás. Y como les digo, un ejemplo, el paciente está internado, ya te veo cargando tu lámpara de hendedura y poniendo tu lupa. El oftalmoscopio, y bien lo dijiste, es una herramienta, como lo dice el doctor George Pett. Con un oftalmoscopio y sabiendo de lo que se trata, diagnosticas cualquier tipo de glaucoma, por un lado. Por el otro lado, un tema que tocaste es que es, pero verdaderamente, un quebradero de cabeza para la gente que no muy se mete en el glaucoma, son las hemorragias en astilla. La hemorragia en astilla lo único que nos dice es que no estamos controlando bien a nuestro paciente, tanto local como clínicamente. Ahora, las hemorragias en astilla lo único que indica son microinfartos en la región retrolaminar. Y si ustedes ven las hemorragias en astilla, siempre se presentan en el borde de la excavación, siempre van ahí. Si fueran por fuera, sería una cuestión vascular arterial, pero la retina se vería muy dañada. Por otro lado, la hemorragia en astilla, como bien dices, tiene una variabilidad en duración y en un caso que presentaste había una doble hemorragia. Si en ese instante le hacemos un OCT microvascular, lo que encontraríamos las grandes sorpresas. Y quiero eso ligarlo, en otra fotografía también mostraste divinamente cómo hay una variabilidad entre los grosores vasculares de las venas que salen de la papila con las arterias que entran. Y otro punto para no alargar mucho es, tú ves una vena que cuando viene saliendo del ramillete central llega al borde papilar, cómo se comprime, incluso se ve blanquecino y saliendo de la excavación vuelve a tomar grosor. Es lo que yo llamo factores de riesgo vascular venoso. Esa zona hay que estarla vigilando porque más adelante, tarde que temprano, ahí va a ser una microtrombosis de hemorragia en astilla, porque las microtrombosis son procesos venosos, venosos. Si fueran arteriales tendríamos retinas blancas, que no es el caso. Pero una plática precisa, concisa, maciza, y realmente nos acabas de enseñar y recapacitar sobre el uso del oftalmoscopio. Muchas felicidades, Félix. Y Gracias, felicidades Felipe. a los invitados. Qué bueno que nutres la presentación con tus observaciones y tu sapiencia, Felipe. Me da mucho gusto el oírte como siempre y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, aunque le vayas al Atlante. ¿Qué pasó? El mejor, ahí se el Papa. Ese es el mejor equipo del mundo, chiquitos. Un abrazo, Félix. Espero que nos veamos pronto por acá, por México. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Felipe. Gracias por participar, doctor. Muchas gracias. Doctor, hay otra pregunta también que nos dice, ¿cómo distinguir un vaso perforante de un vaso en puente? Ahí se quedaron con esa duda. Sí, el vaso en puente lo que hace es que envuelve a la ceja. ¿Sí? Viene el vaso, a lo mejor de la retina, y para meterse a la excavación hace esto y se mete así. Ese es un vaso en puente. Ya. Un vaso perforante lo que hace es que si esta es la ceja y este es el vaso, hace esto. Se mete, pero aquí queda ceja todavía. Quedan vasos, son vasos que se ven que han perforado, no que han rodeado. Perfecto. Mirel, ¿tienes alguna preguntita por ahí? Sí, acá está el doctor Kurt, que todos los días se conecta con nosotros. Él Bienvenido, doctor pregunta Kurt. sobre si usted está... Ahí está, doctor. Si gusta hacer su Ahí está, pregunta, mejor.
Mejor. Mejor, doctor, por favor. ¿Cómo no? Buenos días. Mejor con vos. Y muchas felicidades. Yo creo que efectivamente esta es una de las pláticas que se tiene que escuchar y recordar con todo el tiempo. Gracias, Kurt. Especialmente porque hay tanta información nueva que ha habido, ¿no? Claro. Te quería hacer una pregunta, Félix. Ahora con el advenimiento del angio-OCT, que yo creo que es una herramienta más, pero todavía no está muy legislado, todavía está en un terreno de nadie. Y te quería preguntar a ti personalmente, si teniendo el acceso a un angio-OCT al mismo tiempo de hacerle el OCT, si se lo pedirías desde el principio y si lo utilizarías también como parte de seguimiento. Qué buena pregunta, Kurt. Fíjate que yo creo que el angio-OCT ha sido darle la vuelta a la hoja de los OCTs para glaucoma, y en cuanto tengamos la posibilidad de poder hacer la evaluación desde el punto de vista del angio-OCT versus, o mejor dicho, acompañándonos de los nuevos estudios que están haciendo de microcampimetría, probablemente vamos a darnos cuenta de muchas cosas y confirmar que el fenómeno vascular, no primario, sino secundario, adquirido, es bien importante. Yo a pocos pacientes todavía les mando el angio-OCT porque es muy caro. Yo no tengo el aparato, pero donde lo mando sí resulta muy caro. Pero en los pacientes, por ejemplo, que tengo la sospecha de que la circulación de esa cabeza en nervio óptico no es la adecuada, en pacientes con hemorragia en astilla, por ejemplo, o en pacientes que tienen excavaciones de esas de tipo infundibuliforme, lo que decía Felipe, donde sale ese vaso, se estrecha y luego otra vez vuelve a agarrar su normalidad. En eso sería muy interesante podérselos hacer a todos. Yo no tengo la experiencia todavía con el angio-OCT a ese nivel, pero sí evidentemente me parece que de los OCTs o de la familia de los OCTs, este tipo de tomografía vascular es extraordinaria, porque además nos permite hacer la evaluación con un poco de suerte de cómo está la circulación coroidea peripapilar y ver en qué condiciones realmente están esos vasos, porque de alguna manera el fondo vascular existe y el fondo vascular no lo podemos negar, y pudiera ser hasta de un evento de tipo predictivo, Kurt, para mi punto de vista. Muchas gracias. A mí también me parece, en este momento, pues, tenemos que ver los patrones que tienen y digamos, sabemos que los números que nos interpretan son difíciles de interpretar clínicamente, ¿no? Claro. Pero sí sabemos que hay una diferencia entre normales, sospechosos y glaucomatosos, ¿no? Y como dices tú, el paciente con factor vascular, creo que esto va a ser para nosotros muy, muy, muy interesante. Te felicito, Félix, como siempre, Gracias, Kurt. Súper acertado, ¿eh? Me da mucho gusto saludarte, Kurt. Gracias, mano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por participar, doctor. Muchas gracias. Doc, Acá también me parece... ¿Así? Mirel, dale, Mirel. nos preguntan si podría aclarar un poco más qué pasa en el situs inversus y qué tan frecuente es o qué tanto lo ha visto usted. Rarísimo. La verdad, afortunadamente rarísimo. ¿Por qué se sucede el situs inversus? Bueno, porque fíjense ustedes que la declinación de los vasos tiene esa tendencia natural que va hacia la porción nasal. En el situs inversus, la proyección del nervio óptico está diferentemente hecha, y entonces la tendencia es temporal. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación a nivel de una oftalmoscopía, parece como que estuviéramos viendo que, híjole, pues la mácula no corresponde con las arcadas vasculares, ¿verdad? Porque suponía que debían salir de otra manera. Es una malformación que es muy rara, afortunadamente, que puede acompañarse, sí, de algunos defectos arciformes, pero no es glaucoma.
Es muy raro. Yo habré visto 3 en mi vida. Una, la del maestro San Pablesi. Perfecto. Muy bien. Doctor, y en macrodiscos, ¿usted sigue esta regla ISENT o no le da mucho valor al ISENT en el macrodisco? No. ¿Cuál es su conducta ahí? Mira, yo el ISNT se lo doy solamente, el valor se lo doy solamente en pacientes hemétropes con una variación hacia la miopía o la hipermetropía más o menos baja, sin emergencias oblicuas y sin defectos agregados. O sea, en pacientes con macrodisco, evidentemente la excavación va a ser muy grande y se pierde la correspondencia. Hay que acordarnos que la cantidad de fibras y la disposición en paquetes fibrosos, por llamarle de esa manera, de los polos y de las situaciones laterales, tanto la nasal como la temporal, es diferente en el ojo normal. En el macrodisco esto se pierde y hay una distribución menos notoria, digamos, que en un paciente normal. El macrodisco nos habla de un foramen escleral posterior que en vez de ser de este tamaño, está de este tamaño. Entonces, claro, 1 millón o 2 millones de fibras nerviosas aquí van a estar saliendo con una cercanía tan importante que la excavación va a ser pequeña. Pero si ese mismo número de fibras salen por un tamaño de la fibra, del foramen escleral posterior de este tamaño, la excavación va a ser más grande. En realidad es lo que te puedo decir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, este es bueno también. ¿Las zonas alfa y beta para usted representan algún tipo de diagnóstico en el glaucoma? O sea, ¿lo hacen que se ayudan. pronuncie más, por ejemplo, su diagnóstico o su progresión? Sí, mira. La zona alfa y beta son zonas de degeneración coroidea peripapilar, pero la zona alfa es normal en todos los pacientes miopes. En la zona beta, que nos habla ya de un, ¿cómo le llamaríamos? Y ahí ya no hay fibras. Ahí la cantidad de fibras que llegan son mucho menores o prácticamente no hay fibras, y eso es lo que a mí me indica que ante un paciente con una emergencia oblicua o un paciente miope, yo pueda tener un defecto más aparente. El crecimiento de la zona beta habla de progresión. ¿Por qué? Porque es un deterioro mayor de tipo retinocoroideo en esa zona. Excelente. Mirel. Preguntan de nuevo, ¿el seguimiento con retinografía en cuánto tiempo lo recomienda? Con retinografía. ¿O con fotografías del nervio óptico? Yo, si el paciente está en buen control, a lo mejor me tiro 1 año en tomarle nuevas fotografías. Si el paciente no está en control, yo lo que hago es que a lo mejor antes del año repito la fotografía, sobre todo si observo cambios campimétricos. Si observo cambios campimétricos o si observo, si tengo el OCT, algún cambio en el OCT, lo hago antes. Si no observo nada o si no tengo OCT, solamente me baso en la campimetría. Si la campimetría vamos, el cambio fotográfico no es tan fino como pueden ser los cambios en la sensibilidad de una campimetría bien hecha o de un OCT en condiciones. Entonces, no tiene caso tampoco repetirlo mucho porque no vamos a encontrar grandes cosas. Vamos a encontrar grandes cambios cuando tenemos un deterioro campimétrico mayor, por ejemplo. Excelente. Pregunta el doctor Richard,
Rodenbach, que si en pacientes jóvenes se encuentra reversión de las alteraciones glaucomatosas de la papila después de alcanzar la piometa. Es una pregunta interesante. Eso lo observamos con mucha frecuencia en los glaucomas congénitos. Y quizá hasta glaucomas de los menos de los 6, 7 años de edad. ¿Por qué? Porque hasta esas edades el globo ocular tiene en la esclerótica mucha más elastina y evidentemente que es más distendible. Cuando eso sucede, porque está el paciente hipertenso, el foramen escleral, de ser pequeño, se hace más grande. Entonces da la imagen de una excavación mayor. Si yo le bajo la presión, ese paciente va a notarse, que eso lo vemos con mucha frecuencia en el congénito, como la imagen del nervio óptico tiene una excavación mucho menor. Eso a veces no se acompaña de cambios en el campo de visión o en calidad, digamos, de la función visual por glaucoma, pero generalmente, aunque regresen a su normalidad, si estuvo mucho tiempo, sí hay defectos ya a nivel de fibras. Dicho de otra manera, en cuanto se pierde la capacidad elástica y de distensión de la esclerótica, ya no hay cambios en el tamaño del foramen escleral posterior. Entonces ya no hay cambios reversibles aparentemente de la excavación. No sé si me estoy explicando. En los glaucomas, en los congénitos, por ejemplo, ves que ves 8 o 9 décimos de excavación, le haces una goniotomía o lo que le hagas, y después cuando ya bajó la presión de los 30, 35 a 14, y que se redujo a lo mejor el diámetro corneal de 15,5 a 13 o a 14, ves también reducción de los 7, 8 décimos de la excavación igual a 4 décimos. Los defectos que pudieran quedar es porque ya hubo lesión, no por el tamaño de la excavación. Cuando pasan de los 6, 7 años, quizá 8 años de edad, esto ya no es tan fácil de ver. Y por supuesto en jóvenes de más edad, con glaucomas ya no del desarrollo, sino glaucomas juveniles, por ejemplo, ya es muy difícil observar la regresión de la excavación a una normalidad. Correcto. Pregunta el doctor Raúl López sobre qué opina sobre los nuevos conceptos de atrofia delta y gamma y si tienen algún valor clínico o de progresión. Mira, realmente no, hasta que no tengamos más evidencia científica, si no está mi abogado, no quiero decir nada. Porque tengo amigos de un lado y tengo amigos del otro y no quisiera yo emitir una opinión ahora, porque no tengo la experiencia realmente de la corroboración, de la comparación entre ese tipo de defectos. Y la verdad es que no quiero opinar yo al respecto, por favor. Claro. Acá me preguntan también una pregunta práctica. Y ¿cómo hace para medir usted la excavación del nervio óptico? Me imagino la lámpara de hendidura, es lo que tratan de decir, me imagino. Ya. ¿Cómo lo haría? Pues fíjate que ya yo tengo un aparato en la cabeza que se llama tanteómetro. Y con el tanteómetro hago mi cálculo. Pero algo muy fácil es como lo dividimos en un porcentaje. O sea, la calculamos en un porcentaje. Yo divido mi nervio óptico a la mitad. Ajá. Y esa mitad es el 50%. Si yo calculo que esa mitad del 50% es lo mismo que puede haber de excavación, esa papila no está excavada el 50%. Esa papila está excavada como el 80%. ¿Sí me explico? Cuando la excavación es de más del 50%, o sea, me refiero al diámetro, ¿no? O sea, yo tengo una papila de este tamaño. Si yo hago una raya aquí y calculo el 50% y esa raya la meto a la excavación, si esa raya al meterla a la excavación cabe, probablemente sea del 80%. Esa es una elongación mental.
Lo más fácil Claro. que es, yo divido mi papila en 4. Ujú. Entonces cada excavación tiene un 25%. Cada cuadrante, digamos, de eso tiene el 25% de la papila. Si de ese cuadrante tengo excavado más de la mitad, quiere decir que esa papila está por afuera de los 7 décimos. Si está menos de la mitad, está por adentro de los 6 décimos. ¿Sí me explico? O sea, hago mi excavación así, Ajá. lo divido en 4. Si la excavación en esta zona ocupa más, digamos, de la mitad de ese triángulo, por decir algo, esa papila tiene en ese lugar una excavación de un 70-80%, más de 7 décimos. Si es menor la excavación, entonces tiene menos de 6 décimos en esa zona. Lo hago en los 4 cuadrantes y de acuerdo a cómo esté, yo ya puedo calcular. Evidentemente que no es lo mismo la zona nasal, donde están los vasos, que la zona temporal. Por eso les digo que yo tengo un tanteómetro y el tanteómetro me dice que debo de tener 7 o 8 o por ahí. Podría calcularles una excavación del 10%, el 20% con exactitud, y del 80% más también con exactitud. Probablemente entre el 30 y el 50% también, pero 50, 60 o 60, 70 para mí es muy difícil. Me late y eso es lo que le pongo. Excavación aprox 60%. No es fácil. Perfecto. No. Uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Con el Sí, tiempo. porque mira, no todas las papilas son circulares, ¿no? Muchas Ajá. tienen la tendencia a ser ovales en el eje superior inferior. Otras tienden, sobre todo en los orientales, a ser más elongadas en el sentido temporonasal. Entonces es más difícil hacer la evaluación. Ujú. Ujú. Sí, definitivamente. Doctor, hay algunas preguntas con respecto a el examen que uno hace a los pacientes, ¿no? Sí. Y actualmente, por este COVID-19, la pregunta uno sería, ¿qué opina de seguir haciendo en estos pacientes oftalmoscopía indirecta? Y la otra, ¿cuál es la mejor forma de hacer una tonometría? Actualmente con este COVID, me refiero, ¿no? Estas dos preguntas. Bueno, pues es que el COVID no tiene nada que ver con la tonometría, ¿no? Yo creo que No. O sea, yo creo que se refieren a al que miedo. este tonómetro, exacto, y choca la córnea, si bota esos conos o si toma otro tipo de tonómetros actualmente. Bueno, yo la verdad es que sigo haciendo tonometría con Goldman. ¿Por qué? Porque la tonometría con Goldman debe de ser, para mi forma de ver, todavía considerada como la icónica dentro de la La tonometría, mejor también. el gold Claro. standard. Ahora, yo en el consultorio sigo una serie de medidas de tipo higiénico interesantes y todos mis pacientes, si tienen alguna manifestación de tipo inflamatorio ocular o una conjuntivitis folicular o alguna cosa así, sospechosa de que hay un fenómeno irritativo, no les tomo la presión. Si el paciente está normal, no trae un problema inflamatorio, etcétera, etcétera, ahora sí se las tomo. Esto no sucede de normal se las toma a todo el mundo, a excepción de que tenga una conjuntivitis bacteriana. Pero en estos momentos, solamente si el paciente no trae ojo rojo y no tiene una conjuntivitis folicular en que yo esté sospechando que hay un fondo viral, se la puedo tomar sin problemas. Porque acuérdense que nuestro querido virus nuevo va desde el punto de vista oftalmológico a desarrollar una conjuntivitis de tipo viral. Entonces, Así es, sí. las conjuntivitis de tipo viral son generalmente foliculares. No se acompañan, en este caso del COVID, no se acompañan de ganglio preauricular, pero pudiera ser que facilitara la presencia de otro tipo de virus también. Entonces, mientras son peras o manzanas, yo la verdad es que a esos pacientes con sintomatología conjuntival no les tomo la presión. Claro. Y yo creo que también se referían a la oftalmoscopía indirecta por el hecho de que uno está bien cerca, ¿no?, al paciente. Sí. Yo creo que
Yo lo evitaría al menos, ¿no? Yo no lo haría ahorita en estos Sí, momentos. evidentemente, ahora estas oftalmoscopías habría que hacerlas vía telefónica, lo más seguro. No, desde luego que, bueno, yo en la lámpara Endura tengo un plástico, evidentemente, además del que trae normalmente, tengo un Ajá. plástico grande y hago las oftalmoscopías con un lente de no contacto en forma indirecta. Gracias. Ya no me acerco con el oftalmoscopio ahora para nada. Sí, yo tampoco No, haría. no. Aunque esté muy guapa la chica, no me acerco con el oftalmoscopio. Sí, ¿Qué están saliendo más? A preguntas ver. por todo esto del COVID. Pensando en un Sí. paciente de alto riesgo con diagnóstico de glaucoma, em, en cuanto a los controles y el seguimiento, ¿deberíamos espaciarlos? ¿Cuál sería su- su- Mi cuál sería enfoque. el seguimiento? Eso, el enfoque. Si el paciente es sospechoso de tener COVID, no, es que no oí bien la pregunta. Más bien dice, porque siempre los pacientes con glaucoma tienden a ser adultos mayores, o es el grosso de la consulta. Sí. ¿Cómo usted los seguiría ahorita en estos tiempos de COVID? ¿Les alargaría los controles? Más que nada a eso se refiere. Sí. Mira, yo ahora pues te puedo decir que el contenido de mi consulta, yo creo que más del 80% son pacientes con glaucoma. Y la verdad es que estamos muy alejados del número de pacientes que estábamos viendo antes. ¿Por qué? Así es. Porque solamente que sean pacientes que no he quedado tranquilo con su tipo de evolución, eso sí los veo. O pacientes operados, eso sí los veo. Pero pacientes, por ejemplo, que vienen en su control de cada 3 meses o cada 2 meses, pues no pasa nada porque acuérdense que el glaucoma es una enfermedad crónica, ¿no? No pasa nada con que nos esperemos un mes más o a lo mejor un par de meses más. Sobre todo porque son pacientes de edad, porque muchos de ellos son pacientes con diabetes, porque muchos de ellos son pacientes que tienen alteraciones de otro tipo, ya estuvieron infartados, etcétera, etcétera, y pues no tienen mucho caso. Si el paciente no está en malas condiciones, lo puedo revisar, pero si es un paciente normal, de una revisión normal, ese paciente lo cito después, la verdad. Por él y por su servidor. Sí. Doctor, ¿usted utiliza algún tratamiento neuroprotector en sus pacientes? Bien. La neuroprotección es otro capítulo muy interesante. Sí, claro. La única neuroprotección conocida hasta este momento es bajar la presión de los pacientes. El utilizar medicamentos neuroprotectores, hasta este momento no hay ninguno que haya demostrado su utilidad. Ni los que aumentan la cantidad de flujo, ni los que teóricamente son inhibidores de la muerte celular por apoptosis, han demostrado que tengan utilidad, si no ya se estarían utilizando de rutina. Algo que tenemos que pensar cuando vamos a darle un tratamiento neuroprotector, porque mira, con esto mejora el flujo sanguíneo y va a mejorar, ¿no? Una cosa es cantidad de flujo y otra cosa es calidad en el intercambio endotelial de oxígeno y dióxido de carbono. Todos los pacientes que les damos inhibidores de la anhidrasa carbónica tienen mejoría en el flujo. Los estudios de fluorangiografía demuestran que el tiempo venoso arterial en esos pacientes que utilizan inhibidores de la anhidrasa carbónica es menor y mejora entonces la cantidad de flujo. Es indicativo de que mejora la cantidad de flujo. Pero la cantidad de flujo quiere decir que pasan más eritrocitos por un vaso. Pero no quiere decir que haya una mejor calidad en el intercambio oxígeno-dióxido de carbono, etcétera, etcétera, a nivel de ese endotelio. Entonces, yo no soy muy creyente de esto todavía. Creo que mejora
evidentemente mejorar el flujo en el paciente que tiene hipoxia porque tiene alteraciones de tipo vascular, microvascular generalizado, a lo mejor pudiera funcionar, pero no realmente pensando en que al mejorar la cantidad de flujo voy a mejorar la calidad de flujo. Con respecto a esos. Con respecto a los otros, pues les puedo decir que no hay ninguno que haya comprobado su efectividad. Yo estuve por ahí en un multicéntrico de algunos neuroprotectores y la verdad es que nunca salieron al mercado porque no demostraron su utilidad clínica real. Ok, perfecto. ¿Algo más, Mirel, por ahí? ¿Alguna otra preguntita? Yo creo que ya. Pues sí, ya prácticamente se contestaron todas las Sí, preguntas. contestaron todo, ¿no? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, preguntaban, y eso se me hizo muy interesante, ¿qué cámara usa, doctor? Bueno. Excelentes fotografías. Pues fíjense que no me lo van a creer, pero utilizo una cámara de una marca que empieza con top y termina con con. Casi no supimos pero cuál no, que no son digitales. No se entendió, doctor, no se entendió la marca. ¿Cuál es? No, termina con empieza con top. Ah, ok. Esto que tiene todavía rollo de película, que solamente o sea, de aquella época, y le hemos cambiado por una cámara digital que un ingeniero ahí del Hospital de la Ceguera, que es un tipo muy, muy ingenioso, me cambió y con esa es una cámara que normal. Pero realmente yo creo que si se busca que se tenga una buena lente, cualquier cámara de fondo de ojo puede usar. También acuérdense que más vale maña que fuerza. Así es, siempre. Siempre. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su charla, por su tiempo. Nosotros muchas gracias por participar. Gracias, así muchas es, gracias. Les agradezco a todos y particularmente a ustedes dos, que son el alma de este webinar. Muchas gracias. Dios les bendiga y estaremos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Buen día. Bueno, Miguel, gracias. Abrimos los micrófonos para un aplauso para el doctor. Hay que darle un aplauso al doctor. Abrimos micrófonos. Gracias. Gracias, Doc. Excelente, doctor. Muchas gracias. Perú, ¡bravo! Gracias. Cuídense excelente, mucho, por favor. Igual, sí. Mi comentario. Ok. ¿Cuál fue el comentario? Bueno, no se les olvide, mañana tenemos la charla del doctor Gustavo Avilés, va a estar súper buena. Tips para optimizar mi trabeculectomía. 11:30, mismo día. Ay, qué bueno. Misma contraseña. Está súper buena. Súper buena, no se la pierdan. Así es.